El frijol, fuente de proteínas y fibras, compañero inseparable del maíz, semilla ancestral que ha sido protagonista en la dieta del mexicano. México es centro de diversidad del frijol. Se reportan 70 especies de las 150 que se conocen en el mundo. Algunos hallazgos confirman que el frijol era cultivado en Mesoamérica desde hace ya 8000 años y que fue una de las principales especies que se integró a la dieta básica de las culturas indígenas. El proyecto Estrategias multidisciplinarias para incrementar el valor agregado de las cadenas productivas del café, frijol, mango, agave mezcalero y productos acuícolas, tilapia, en la región Pacífico Sur, a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, consideró la importancia de este cultivo. En el caso específico del frijol, ese tema se trató únicamente en el CIATEG y hubo vamos a decir, tres grandes vertientes en ese proyecto. El primero fue una recolección de frijol en los 3 estados que están ahí entonces Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Hubo un contacto muy estrecho con los productores, se pudo detectar problemáticas relacionadas con el cultivo de frijol, qué tipo de insectos atacan el cultivo, cómo crece el frijol, la productividad de todas esas variedades. Eso también se revisó a nivel laboratorio, en donde se sembraron esas variedades. Se recolectaron más de 60 variedades diferentes en los 3 estados, se hizo una caracterización para identificar las especies y también se hizo todo el estudio de caracterización de sus compuestos, resaltando de nuevo la presencia de compuestos de interés que pueden ser benéficos para la salud. También en la parte más económica se revisó la cadena productiva, cuáles son los intermediarios en la producción, dónde se vende, todo ese tipo de información muy valiosa para tener una visión integral de qué está pasando con la producción de frijol en esos 3 estados. El frijol quizás es uno de los alimentos desde la época prehispánica que se han venido consumiendo por la población. Sin embargo, hay una disminución en el consumo y en esa región hay variedades muy interesantes que se han ido dejando de cultivar, cultivándose solamente el frijol comercial. Por lo tal, era muy importante retomar ese tipo de variedades para trabajar con ellas y para investigarlas, porque realmente se ha trabajado mucho, pero sobre variedades comerciales. Con la experiencia de más de 44 años del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, CIATEG, se hizo uso de conocimientos previos desarrollados para trabajar con frijol de la región. Se estuvo trabajando sobre un frijol regional aquí en Jalisco y se consumió hasta los años 60, que se llama frijol garbancillo. Ya ahorita no se puede encontrar y ya pocos lo cultivan. Cuando iniciamos este trabajo con frijol garbancillo, estuvimos buscando en diferentes municipios de Jalisco hasta que en un municipio logramos encontrar y ver sus propiedades nutrimentales, ver su contenido de proteína principalmente y ver si tenía algunos otros compuestos que fueran benéficos para la salud. De ahí surge la idea de por qué no hacerlo en estados que tienen una gran riqueza de frijol. El frijol es un alimento con un alto contenido de nutrientes. Puede tener, dependiendo de la variedad y la región en la cual se produzca, hasta un 33% de proteína. Es una fuente importante de fibra y es bajo en lípidos. Además, cuenta con almidón resistente o de lenta digestión, que es bueno para las personas que tienen enfermedades con el metabolismo de glucosa, además de una fuente rica de fitoquímicos, entre ellos los compuestos fenólicos, las saponinas, los fitoesteroles que ayudan o pueden ayudar a mejorar condiciones metabólicas o problemas metabólicos. Se ha probado que el consumo de frijol puede ayudar a las personas que tienen enfermedades como diabetes tipo 2, problemas de obesidad y de dislipidemias o problemas con lípidos en sangre, y además puede ayudar a prevenir enfermedades o riesgo cardiovascular. El frijol, como sabemos, pues es un cultivo muy importante en el país. Se cultiva en 1776 municipios,
equivale a 1.7 millones de hectáreas que se cultivan en el país, 1.3 millones de toneladas y se genera poco más de 20,000 millones de pesos, ¿no? Entonces es un cultivo muy relevante en el país y más en la región, ¿no? El objetivo de este proyecto es la recuperación de variedades de frijol que pueden tener un alto valor nutricional y compuestos que pueden ser benéficos para la salud a través de un grupo interdisciplinario que incluyen biotecnología vegetal, tecnología alimentaria y prospectiva tecnológica. Para este proyecto pues hubo muchos viajes, trabajo en campo, en donde se visitaron diversos municipios y regiones en donde cultivan este tipo de frijol. Un equipo multidisciplinario del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco realizó diferentes actividades cubriendo aspectos sociales, económicos y tecnológicos, desglosando los objetivos generales en objetivos particulares que diferentes grupos habrían de desarrollar. Se secan, pero ¿por qué son importantes las hojas? Para aire. Porque toman aire, exactamente. ¿Qué más? El proyecto se centró en variedades no comerciales de frijol de la región Pacífico Sur, que abarca los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Nos dirigimos a frijoles criollos o nativos. Los frijoles nativos son aquellos que son originarios de ese lugar, de esa región, y los frijoles criollos son aquellos frijoles que su origen puede estar en otra región, pero ahora son criollos porque los agricultores los han adoptado como de ellos, los siembran y les han dado un uso especial. En lo que se refiere al estado de Chiapas, pues aquí encontramos una mayor biodiversidad de especies de frijol. Colectamos 18 accesiones. Fuimos a las zonas productoras de lo que es Villaflores, Chenaló, Teopisca, Pateljó, Chamula y Tenejepa. Y encontramos una amplia variedad de colores que van desde rojos, morados, rosas, negros, blancos. Y bueno, las variedades que aquí colectamos fueron de, como ya lo había mencionado, diferentes especies. Una de ellas fue Phaseolus lunatus, que comúnmente se le conoce como frijol comba. Dos de ellas fueron Phaseolus coccinus, que comúnmente se le conoce como frijol ayocote. Dos de ellas fueron Phaseolus polyanthus, que se le conoce comúnmente como frijol gordo. Y 13 de ellas fueron lo que es el Phaseolus vulgaris, que se le conoce como frijol común. Cabe destacar que pues esta variedad de frijol, la de frijol común, es la que se cultiva en todo el territorio nacional, no nada más en la región Pacífico Sur, es la que más se cultiva y la que más se consume por ende. En lo que se refiere a la colecta del estado de Oaxaca, ahí lo dividimos en dos periodos de colecta. Uno fue en julio del 2019 y el otro fue en septiembre del 2019. Aquí el primer periodo abarcamos lo que fue la región de la Mixteca, valles centrales y la costa de Oaxaca. En total, aquí las variedades que encontramos fue sola uno de frijol ayocote y 19 variedades de frijol común. En total fueron de estos dos periodos 20 accesiones de frijol colectado en el estado de Oaxaca. En lo que se refiere a Guerrero, aquí también colectamos 18 variedades de frijol, de las cuales una fue frijol ayocote y 3 fueron frijol comba y las 14 restantes fueron frijol común. En esta región también, pues a lo que fuimos, los municipios que abarcamos en Guerrero fue lo que es Xochislahuaca, Iguala, Mezcaltepec, Teconapa, Tepecualcuilco. Fueron estas 5 regiones productoras a las cuales fuimos a colectar frijol. Llamar la atención en cuanto a que
nuestras visitas o recorridos que hicimos a la comunidad, a cada uno de los estados, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, fueron hacia comunidades, ¿no? Poblaciones donde la gente no tiene mucha hectárea, siembra media hectárea o siembra lo que puede, ¿no? No estamos hablando, por ejemplo, de las grandes regiones que tienen como vocación la industrialización del frijol o la comercialización, incluso exportación, ¿no? Sino estamos hablando de pequeños productores que siembran frijol de temporal o dependiendo del tipo de frijol, porque no todo es en temporadas de lluvia, sino que también algunos utilizan frijol de riego, pero son muy pocos y literalmente sí es de autoconsumo, ¿no? En estas zonas el frijol se produce a una menor escala, hay pequeños productores y producen dentro de este sistema milpa, es decir, no solamente se produce frijol, sino se produce el maíz, se produce calabaza y otros insumos. La mayoría de los productores son personas de edad mayor, de edad avanzada, hay pocos jóvenes involucrados en la siembra. Otra de las cosas que identificamos es que, por ejemplo, hay poca infraestructura, todavía se produce con insumos muy manuales, no hay silos para almacenar el producto, normalmente se resguarda la semilla para la siguiente cosecha y se utiliza para autoconsumo y el resto se puede vender en las regiones, ¿no? en las localidades. El proyecto tenía la intención de buscar las variedades criollas, entonces no son variedades comerciales y al ser variedades criollas o nativas, como quieras llamarle, pues nos concentramos en los pequeños productores. Este frijol a veces, por ejemplo, y quizá ahí también interviene una forma cultural, es preservado por la gente. No es un frijol que se consuma o se venda normalmente, sino es un frijol como muy tradicional de esa región. El resguardo de semillas es una gran labor porque gracias a esta práctica que aún se conservan variedades criollas y solo se producen en estas comunidades. Entonces, sin saberlo, estos productores se constituyen como guardianes de esta semilla prehispánica. Una de las cosas que buscaba y que observaba precisamente es la sociología de la vida cotidiana, ¿no? Cuáles eran las problemáticas que la gente tenía normalmente y que tienen, ya que precisamente es la vida cotidiana, y cómo se relacionan estos elementos o cómo se vinculan con el Estado, con el gobierno, a través de apoyos que se materializan o no para los pequeños productores, ¿no? Entonces la cuestión de la sociología rural ha sido muy importante para poder entender, por ejemplo, problemas de desigualdad social, de pobreza, cuestiones estructurales históricas que estas poblaciones particularmente viven allá en la región Pacífico Sur, que son los estados de Chiapas, Oaxaca y de Guerrero. El objetivo que nosotros planteamos fue tratar de conocer todas las problemáticas, quizás desde una perspectiva sistémica e integral, que padecen los productores, no solamente de frijol, sino también de otros productos, ¿no? Entonces pensamos en temas como, por ejemplo, la organización, la producción, la tecnología, la vinculación con el gobierno, la vinculación con las instituciones, la participación de los jóvenes en cada uno de los sistemas de producción, así también como una parte muy importante que tiene que ver con el tema de la prospección. Cómo se ve el sistema de producción, en este caso frijol, en un campo amplio, ¿no? Que básicamente es la región Pacífico Sur. Uno de los objetivos que se planteaba era tratar de revalorizar, por ejemplo, el consumo de frijol en esta región. Sin embargo, el sureste mexicano y particularmente estos tres estados, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, tienen como uno de sus alimentos nativos o quizá tradicionales el frijol. Es decir, el frijol forma parte de la dieta, pero además de la dieta está en la cultura alimentaria. Es parte de la identidad de estos pueblos. Cuando nosotros llegamos a Oaxaca y preguntamos a la gente sobre el consumo de frijol, pues ellos mencionaron
que tienen diversas variedades de frijol y que esa variedad de frijol lo utilizan para elaborar platillos diferentes, ¿no? Por ejemplo, un frijol especial que sirve para los tamales, un frijol que puede servir, por ejemplo, para caldo, porque cuando lo cocinas se suaviza más y hace que se espese, por ejemplo, el caldo. Entonces tienen como ya identificado diversas variedades y al mismo tiempo saben sobre el uso que le van a dar, ¿no? Cada estado, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, le imprime o le da una consistencia muy particular. Pudimos observar que la cadena o el sistema de comercialización no es tan amplia como otros productos, ¿no? Que probablemente también el coyote puede intervenir mucho en otros sistemas de producción. En este caso, sí hay coyotes, por ejemplo, pero la comercialización normal de los pequeños productores normalmente se hace en sitios estratégicos, ¿no? Esos sitios estratégicos vamos a pensarlos como el mercado, el parque central de autobuses, etcétera, donde, dependiendo de la región, la gente vende el frijol, ya sea por kilo, medidas que son de latas de sardina, por litro. También pudimos observar, por ejemplo, en este campo, que no hay un precio estable, ¿no? Los pequeños productores o los campesinos o las mujeres venden el frijol a 10 pesos, a 20 pesos, a 25 pesos, etcétera, ¿no? El frijol, según los productores, no tiene como un sistema o no tiene una organización como sistema de producción. El frijol se observa como a la deriva, ¿no? Los campesinos, hombres y mujeres, siembran frijol, pero estos pequeños campesinos no tienen como las grandes hectáreas, ¿no? Entonces, cuando hay apoyos por parte del gobierno, pues ellos no se ven beneficiados debido a que tienen que ser algunos metros, media parcela, media hectárea, 1 hectárea, etcétera, ¿no? Y el gobierno comienza, por ejemplo, a apoyar a partir de 4 hectáreas, 5 hectáreas, etcétera, ¿no? El sistema de producción frijol no está articulado, está desarticulado. Se ve como poco interés por parte del gobierno para poder hacer como un sistema producto frijol. Los pequeños productores hacen lo que pueden para enfrentar plagas, enfermedades, para poder conservar incluso el frijol de plagas, pero también ellos buscan el modo de cómo comercializar según sus fuerzas. Una de las cosas que argumentaron también ellos es que si a través de la investigación, por ejemplo, nosotros incentivamos la producción, ellos se preguntan, ok, y si logramos producir mucho, ¿dónde lo vendemos? ¿Quién nos lo va a comprar? ¿Cómo le hacemos, no? La gente, los productores, ansían que los jóvenes tengan interés por el campo, porque los jóvenes no están teniendo. Quieren que haya como una cuestión de horizontalidad, una participación entre las instituciones de educación, los centros públicos, las universidades y los productores, porque eso no se ha dado, y confían en el que a través de un diálogo y colaboración de este tipo pudiera haber mayor impacto o incidencia, que es lo que se busca en este momento. Quedan muchos retos todavía por trabajar. Por ejemplo, involucrar a los jóvenes en la producción, buscar apoyos gubernamentales que permitan dotar de infraestructura a estas comunidades. También una parte importante sería el seguimiento técnico para el manejo y control de plagas, así como incentivar a los productores a continuar con su labor en mejores condiciones. Se intentó desarrollar, o se hizo, más bien dicho, costeos de campo para obtener costos de producción, ver cuánto equivale el producir frijol en estas zonas. Se identificaron procesos para identificar diferentes tipos de productores, el productor pequeño, mediano o grande,
y se definieron eslabones de la cadena productiva, ¿no? En cada uno de los estados, ¿no? Además de se analizó información económica de diferentes instituciones federales y estatales con respecto a indicadores, datos estadísticos, comparación de precios, etc., ¿no? Y muchos de ellos requirieron actividades referentes a documentar prácticas actuales de manejo, ¿no? Generar modelos de distintos sistemas productivos en el tiempo, generar sistemas de indicadores cualitativos, que en este sentido tiene que ver con elementos de cuánto se gasta un productor en producirlo, cuánto se gasta en venderlo, ver si existen elementos que tengan que ver con daño ambiental o de sustentabilidad, ¿no? Cuáles son precisamente esas actividades que están en torno a la producción del frijol. Se hicieron estudios comparativos, ¿no? Sobre los costos de producción que se tienen en México, en la región, y compararlos con otros lugares a nivel internacional. Específicamente se hicieron estudios relacionados en la producción de frijol con países como Argentina, y se trató de ver pues cuál puede ser la potencialidad que tiene el cultivo para colocar el producto a nivel internacional. Tratar de generar sistemas de inteligencia en torno a estas tendencias, ¿no? Actuales de comercialización y consumo de frijol, tanto nacional como internacional. También de lo que se está generando con toda la información que se tiene, con todos los elementos que fueron recabados a lo largo del proyecto, es identificar zonas potenciales productivas, ¿sí? Todos estos territorios que existen en la zona, si tienen potencial para ampliar de forma sustentable las áreas para cultivo de frijol. Uno de los resultados que se tiene es de que sí existe la capacidad económica, social, ¿no? Ambiental en estas regiones para poder incrementar el cultivo del frijol y además volverlo un cultivo con capacidad para mercados internacionales. Y uno de los puntos interesantes o más importantes que se obtuvieron en este subproyecto fueron como tales dos manuales, un manual enfocado a las actividades de producción sustentable del cultivo de frijol en la región, que se observaron en el trabajo de campo y que por supuesto que se definieron en un manual de producción sustentable, además de la elaboración de un manual que tiene que ver con elementos de planeación estratégica del cultivo, es decir, en qué momento cultivar, cuándo cultivarlo, cómo cultivarlo y también cómo venderlo, ¿no? Es básicamente como una de las características fundamentales que tiene o que van a tener estos manuales, que sean una guía para los productores sobre la posibilidad que tienen para poder vender de mejor forma el producto que están generando. Gran parte de los productos que se generaron en el proyecto van a estar disponibles en una plataforma GeoWeb que se está trabajando con el Centro Geo. En esta plataforma, Frijol va a tener su apartado específico, va a estar organizada gran parte de la información que se generó de este subproyecto y de todos los demás. Como parte de las conclusiones a las que se ha llegado en este proyecto, específicamente en el subproyecto 4.3, se identificó que la región tiene un potencial muy alto para la producción del cultivo del frijol. Sin embargo, es un reto que actualmente estamos teniendo sobre cómo llevar este conocimiento que se generó a todas las regiones que practican el cultivo en la región. Los estudios prospectivos que nosotros desarrollamos dentro del subproyecto tienen que ver con la visión futura, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el cultivo de frijol en esta zona? Por una parte se tiene
un resultado bastante positivo sobre el potencial que tiene la región para incrementar la comercialización de este cultivo a nivel nacional e internacional. Sin embargo, es un camino que no se resolverá a corto plazo. Son procesos de mediano y largo plazo en donde implican pues, el trabajo conjunto entre el productor, la iniciativa privada, los comercializadores y por supuesto con apoyo del gobierno, ¿no? Como parte de la caracterización agronómica, lo que hicimos con las semillas fue identificar la proporción de testa, eje embrionario y cotiledones. Son tres partes fundamentales del frijol y son importantes porque, bueno, la testa es lo que cubre al frijol y es la primera barrera que protege a la semilla. En la testa también es lo que le da el color al frijol, el color de la testa es lo que comentamos, es lo primero que vemos, que puede ser negro, que puede ser blanco, que puede ser rojo. Y además de darle protección a la semilla en términos agronómicos, en términos de nutrientes, pues ahí es donde podemos encontrar la mayor cantidad de compuestos bioactivos que enriquecen nuestra salud. En términos agronómicos, el eje embrionario es otro de los puntos más importantes porque ahí se encuentran los elementos claves que van a dar origen a una planta. Entonces, el frijol y en general todas las semillas, su valor agronómico radica en que son el origen que va a generar otra planta. Entonces, ese es otro punto importante. Y los cotiledones, pues son la parte más grande de la planta, son donde se encuentran las reservas nutricionales que van a alimentar a esa primera plántula para después que ella pueda ser autosuficiente y bueno, pueda fortalecer su crecimiento. Otra de las variables que medimos fue la germinación y la emergencia de las semillas. La germinación es la primera etapa que va a dar origen a una nueva planta y es la ruptura de la testa y es el asomo, por decir así, de la radícula, que es lo que da indicios a la germinación. Eso es por una parte, ese es un valor importante porque nos da indicios de la viabilidad de esa semilla, que esa semilla puede dar origen a una planta. El segundo proceso importante es la emergencia y esta emergencia se evalúa a partir de que esta primera planta es capaz de romper la capa del suelo o abrir la capa del suelo y asomar las primeras estructuras que son las hojas. Entonces, una vez que vemos fuera del suelo las hojas, podemos decir que esta semilla emergió y entonces va a dar origen a una nueva planta. Otra de las actividades que realizamos fue abonar a una innovación en cuanto a la producción. Esta innovación, que no es única de frijol ni que es nueva, pero que nosotros sí lo estamos aplicando a estas especies nativas o criollas, es la fortificación agronómica. La fortificación agronómica es la fertilización con el nutriente que nosotros queremos aumentar en los granos, en las semillas o en los alimentos. En este caso usamos el elemento que es el elemento selenio. El selenio es elemento esencial para nosotros, para los seres humanos. Y bueno, esto viene a colación también con la pandemia COVID, porque el selenio está asociado con mejorar la capacidad antioxidante, el sistema inmunológico de los seres humanos, y el hecho de tener un frijol enriquecido con selenio, pues la idea es que pueda traerle ventajas alimenticias al consumidor. Estamos generando nuevas metodologías para el enriquecimiento y la fortificación de alimentos esenciales como el frijol, y esta línea de investigación se estaría originando con este proyecto principalmente. La última actividad que estamos realizando
es identificar el potencial que tienen estas variedades o estas accesiones de frijoles de formar nódulos. Los nódulos son estructuras que se forman debido a la interacción de bacterias fijadoras de nitrógeno con la raíz del frijol. Entonces hay una asociación entre las bacterias y la raíz del frijol y forman estructuras denominadas nódulos, y es una forma en la cual se da la fijación de nitrógeno. Si bien es cierto que la formación de nódulos está muy relacionada con las leguminosas, pues la hipótesis es que todas las accesiones de frijol formarían nódulos. Nos hemos topado con la sorpresa de que no, de que hay variedades o hay especies que no están formando nódulos, y hay otras variedades muy prometedoras que sí están formando nódulos. Pudimos observar que variables o parámetros como la germinación y la emergencia de las semillas son parámetros importantes desde el punto de vista agronómico, y que estos parámetros son influenciados por el clima y las condiciones edafoclimáticas, y que son de las variables más susceptibles en condiciones de cambio climático. También pudimos ver que la formación de nódulos está estrechamente relacionada con las especies de frijol, donde el frijol común, denominado Phaseolus vulgaris, son las variedades que tienen mayor potencial en la formación de nódulos, y hay otras especies como Phaseolus lunatus donde no se pudo encontrar la formación de nódulos, y estas características son importantes en su conjunto porque nos van a dar una idea de cómo producirlas, de cómo aprovecharlas, pero sobre todo de cómo conservarlas. En la producción de frijol en la República Mexicana hay varios factores que pueden influir en que obtengamos altos rendimientos de estas leguminosas. Uno de estos factores es los factores bióticos, que pueden ser las plagas y enfermedades. Entonces, como yo estudio principalmente plagas y enfermedades de los cultivos, me llama mucho la atención cómo estas plagas y enfermedades podrían influir en el daño que le pudiesen provocar a aquellos frijoles criollos que cultivan la mayoría de los campesinos, sobre todo de la región Pacífico Sur, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, ¿no? Uno de los objetivos del proyecto de la agrobiodiversidad de los frijoles cultivados en la región Pacífico Sur fue precisamente caracterizar el daño que pudiesen provocar algunas plagas y enfermedades en estos frijoles. Para desarrollar este objetivo de la caracterización, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un recorrido por las principales comunidades. A partir de ahí nosotros contactamos a las personas, a los productores, y ellos nos llevaban a sus parcelas o nos mostraban sus semillas, ¿no? Con estos recorridos nosotros fuimos a colectar semillas, ahí preguntábamos si tenían algún problema, principalmente de plagas y enfermedades, y obviamente los productores en ese momento nos explicaban cuáles eran la principal problemática para ese cultivo de esos frijoles criollos, ¿no? Entre las plagas podemos tener desde chicharritas, mosquita blanca, áfidos, podemos tener problemas de gallina ciega, podemos tener problemas de conchuela del frijol, también podemos tener algunos problemas con algunos lepidópteros que puedan estar afectando o haciendo herbivoría en los frijoles, ¿no? Sin embargo, también había otros problemas que nosotros identificamos, y eso fue cuando nosotros íbamos a revisar sus semillas, es decir, cuando íbamos a ver dónde concentraban o tenían sus semillas del ciclo anterior, ¿no? Y bueno, ahí nos percatamos que uno de los principales problemas en casi todos los lugares que nosotros recorrimos fue el gorgojo, un Acanthochelidus obtectus, que es una de las especies que más encontramos, y que bueno, en casi todos los lugares este insecto dañaba los granos almacenados, ¿no? Para poder tener una idea de qué tanto afectaban estos gorgojos a los frijoles, hicimos pruebas en laboratorio en donde nosotros criamos de manera artificial a estos gorgojos,
y en recipientes de vidrio poníamos 100 semillas de cada uno de estos frijoles criollos, y en cada uno de estos frasquitos poníamos 10 parejitas de hembras y machos, de tal manera que después de una semana retirábamos a estos individuos para que posteriormente a los 3 meses observáramos qué tanto habían afectado esos gorgojos a los frijoles. Había unos materiales, principalmente unos frijoles negros de Oaxaca, algunos frijoles criollos de Chiapas también fueron un poco más tolerantes al ataque de estos gorgojos. Una de las estrategias que ellos utilizaban para el control del gorgojo iba desde la aplicación de cenizas, iba desde la aplicación de plantas con actividad insecticida. También algunos, si tenían los recursos, compraban fosfuro de aluminio y se los ponían a sus costales donde almacenaban sus frijoles. En este punto es importante recalcar que la gran mayoría usa métodos tradicionales para la conservación de sus granos almacenados. Entonces es muy importante retomar este punto para poder generar alguna tecnología, en el sentido de que sea una tecnología de fácil acceso y que la mayoría de los productores pueda implementar en sus casas, ¿no? También para nosotros saber si muchos de estos materiales a los que me refiero, los frijoles criollos, eran tolerantes o susceptibles a una enfermedad, nosotros decidimos hacer experimentos en invernadero. Los frijoles criollos se obtuvieron en plantas, y a esas plantas se les aplicaban bacterias fitopatógenas, que en este caso era una de las bacterias que provoca el tizón común. Y nosotros lo que hicimos fue dejar esas plantas inoculadas durante más de una semana y media, y a la semana nosotros fuimos a observar si estaban mostrando o no mostrando los síntomas característicos de esa enfermedad. También aquí algo interesante, que algunos materiales, por lo menos a tizón común, sí fueron tolerantes. De todos los que se examinaron, fueron un par de ellos, no todos. Lo que nos sirvió conocer todo esto fue identificar aquellos frijoles criollos que pudiesen tener un potencial para que los propios productores pudiesen retomar y seguir cultivando, ¿no? Nuestra caracterización nos puede ayudar a buscar a los mejores frijoles criollos, en el sentido de que tengan una alta cantidad de proteínas, alta cantidad de antioxidantes, una alta cantidad de compuestos fenólicos, pero también que estos frijoles, que son criollos en la mayoría, tengan una menor incidencia de plagas y enfermedades en campo, ¿no? De esta manera nosotros pudiésemos seleccionar a los mejores frijoles criollos para futuro investigación y producción por los campesinos. Pero nos falta ver la parte de la microbiología del suelo, cómo eso puede potencializar hasta la misma defensa de las plantas contra sus plagas y enfermedades, y también contra algunos factores abióticos como sequía, ¿no? Poca lluvia, ¿no? Alta intensidad del sol, por ejemplo, ¿no? Todo eso nos podría ayudar a entender qué microorganismos pudiesen estar participando en eso. Entonces, por ejemplo, estas plantas de frijol por lo regular tienen unos nódulos que fijan nitrógeno, y ese nitrógeno ayuda pues prácticamente al desarrollo de la planta, ¿no? Y ahora con este problema de los fertilizantes, casi todo el mundo está mirando a hacer uso de estos microorganismos fijadores de nitrógeno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso te va a abaratar los costos, no van a necesitar fertilizante, ¿no? Químico principalmente, ¿no? Entonces, eso puede ayudar, ¿no? Se procedió a hacer los físico-químicos, que es, medimos el color con este equipo que tengo aquí a mi lado, y también medimos el tamaño del frijol, el tamaño de la semilla, para poderlo catalogar en semillas grandes, pequeñas y medianas. Posteriormente hicimos harina de frijol de cada una de las variedades, y en esta harina se les extrajo los compuestos fenólicos, se le determinó la actividad antioxidante,
se midió su composición nutricional por un análisis proximal y también se le determinó los compuestos antinutricionales que también están presentes en el frijol, que pueden afectar la biodisponibilidad de estos nutrientes y no se pueden aprovechar al 100% una vez que uno los quiere consumir. Entonces todo esto lo analizamos, y también en particular lo que quisimos analizar referente a los fenólicos hicimos estas extracciones, y algunos compuestos que teníamos de interés lo pasamos al equipo cromatógrafo que tengo también acá a mis espaldas. Este cromatógrafo de líquidos nos ayudó a poder caracterizar de una manera más sensible estas variedades de frijol, y por ejemplo encontramos que la presencia de ácido ferúlico en variedades de frijol común y de frijol comba. Este compuesto es importante por su potencial antioxidante y porque pues ayuda a producir colágeno y elastina. Otro compuesto que encontramos fue la genisteína. Este compuesto también es muy importante debido a su efecto anticancerígeno, y lo encontramos tanto en variedades de frijol gordo, ayocote y de frijol común. También analizamos, por ejemplo, lo que fue la quercetina y el camperol 3-glucósido. Estos flavonoides son importantes porque pueden prevenir algunas enfermedades cardiovasculares. Lo encontramos en frijol común, en frijol ayocote y en frijol comba. Y finalmente, pues nos enfocamos también a estudiar lo que son las antocianinas. Estos compuestos los encontramos en mayor medida en lo que fue los frijoles de colores oscuros, más que nada el frijol negro. Y estas antocianinas son importantes como la cianidina 3-glucósido por su potencial antioxidante, más que nada. Se procedió a hacer un análisis estadístico de componentes principales para ver si podíamos agrupar estas variedades que colectamos en grupos y distinguirlas unas de otras en cuanto a su riqueza nutricional. Y encontramos, por ejemplo, que las pudimos dividir en 3 grandes grupos. Una que abarcaría lo que serían los compuestos oligosacáridos y lo que sería el ácido fítico. El otro grupo abarca lo que sería la fibra cruda y la actividad inhibitoria de tripsina, y finalmente un tercer grupo que abarca los que tienen un alto contenido de proteína, compuestos fenólicos y actividad antioxidante. Un primer grupo abarcó lo que son oligosacáridos y el ácido fítico. Si bien el ácido fítico es un antinutricional, lo que se refiere un poquito a los oligosacáridos, hay estudios que demuestran que estos oligosacáridos llegan a esta flora intestinal y pues ayudan a que nuestra flora trabaje y pueda ser una flora intestinal sana. La desventaja, por ejemplo, la rafinosa, que es un oligosacárido común que tiene el frijol, pues es lo que luego la relacionan a los gases, pero a final de cuentas pues es una ganancia en el sentido de que puede ayudar a que nuestra flora trabaje y no necesitar pues de una flora externa algún probiótico que después tengamos que consumir, ¿no? Sino trabajar nuestra propia flora, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la fibra, que fue en el siguiente grupo, fibra y lo que fue actividad inhibitoria de tripsina, hay que destacar aquí un punto muy importante. El mexicano como tal en su dieta diaria tiene un bajo consumo de fibra. Entonces, por ejemplo, al poder comer fibra, esto también nos puede ayudar a poder prevenir y a poder trabajar y a poder reducir, por ejemplo, el colesterol. El tercer grupo fue el más interesante desde el punto de vista de compuestos bioactivos, en el sentido de que aquí se abarca pues todo lo que son los fenólicos, el contenido de proteína y la actividad antioxidante. Entonces, este grupo, no por menospreciar las otras variedades que cayeron en los otros 2 grupos que mencioné anteriormente, pero este tiene un mayor potencial en el sentido de todos los beneficios que pueden tener los fenólicos, que van desde a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles que se le conoce, a lo que es la obesidad, a lo que es la diabetes, a lo que son enfermedades cardiovasculares principalmente. Y pues como sabemos, pues nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en lo que es, por ejemplo, la diabetes. Entonces, todos estos compuestos o estos frijoles más bien que colectamos,
pues tienen este amplio potencial en cuanto a poder ayudar a prevenir este tipo de enfermedades. A corto plazo este proyecto, pues es importante el poder revalorizar esta semilla dada su amplio aporte nutricional y poderlo seguir consumiendo en la dieta diaria de todos los mexicanos. Y decirle a las personas que el frijol tiene estos compuestos y puede ser benéfico a su salud, pero ya con datos y con algo más sólido que solo mencionarlo, creo que pues es algo muy positivo y pues puede abrir un poco la perspectiva y el quererlo consumir aún más en lugar de perder esa tradición y querer consumir algún otro producto ultraprocesado que no te va a nutrir, igual te va a quitar el hambre, pero por un momento y no te va a nutrir nada. Y como una perspectiva a mediano y largo plazo sería pues el poder extraer y obtener estos compuestos bioactivos para poder tener ingredientes funcionales y pues así tener un producto alimenticio con un mayor valor agregado. A partir de la cascarilla nosotros determinamos unos componentes que se llaman compuestos fenólicos, que son los que principalmente les dan las propiedades biológicas, principalmente antioxidantes, al frijol, y por otro lado los pigmentos que dan coloración a las diferentes variedades. Estos pigmentos se llaman antocianinas, entre los que destacan colores morados y bueno, los negros, que eran las variedades que más encontramos en esta región. Elegimos aquella que tenía el contenido más alto del pigmento antocianina, este pigmento que ha hablado de coloración morada. De hecho, la variedad que se seleccionó fue una variedad de Chiapas, con la cual todavía estoy trabajando como parte de mi doctorado, y esta variedad tiene el nombre negro de vaina morada, que fue pues el nombre que le dieron las comunidades donde se colectó este frijol. Endémico de Chiapas, negro de vaina morada, hemos caracterizado los componentes de su cascarilla, hemos logrado identificar un contenido bastante alto del pigmento, en específico en este frijol, lo cual es bastante interesante comparado con lo que se ha encontrado incluso a nivel pues mundial en diferentes investigaciones sobre el frijol. Hemos encontrado una variedad que tiene mucha más cantidad de lo reportado en otros trabajos. En este sentido, esto radica en la importancia de este pigmento, ya que se le ha logrado comprobar diferentes bioactividades como antioxidante, anticancerígeno, de prevención de la inflamación, de prevención, por ejemplo, del desarrollo incluso de diabetes o otras enfermedades no transmisibles. La importancia de estudiar este pigmento en el caso de lo que estamos desarrollando es lograr de la cascarilla del frijol para poder aislarlo y tenerlo en, digamos, una forma más pura y asimismo poder aprovecharlo. Creo que de vital importancia que esta información llegue a los productores, porque así ellos conocen y le dan el valor al producto que ellos están cultivando, no solamente por la parte nutrimental, sino porque además ellos sepan que su producto tiene otro potencial relacionado con actividades que pudieran tener implicaciones para la salud, y esta información ellas la desconocen. Entonces el proyecto pues también tenía este interés, ¿no?, de generar información que el productor pueda utilizar a su favor para darle valor a su producto. La información generada sobre su contenido nutrimental y la parte de su potencial biológico pudiera ayudar a que el propio productor o la comunidad valore, porque incluso esas variedades podrían perderse, ¿no? En lugar de perderse, podrían incentivarse a que estas variedades ahora pues se cultiven y puedan comercializarse con, pues primero claro en lo local y después tal vez a lo nacional, ¿no?, dándole este valor agregado frente a variedades comerciales de las cuales también ya hemos hecho comparaciones, y pues estas variedades tienen una riqueza mayor a las que ya se comercializan en el país, ¿no? Bueno, creo que dentro de las perspectivas pudiera ser establecer
redes o algún otro proyecto que fuera de generar, bueno, ahorita ya se generó ese conocimiento, pero a partir de eso apoyar a las comunidades o los productores para que comercialicen este producto, para que se creen áreas de oportunidad, ya sea de mercado local o incluso nacional, y ellos pudieran hacer llegar este producto que ya vimos que tiene un gran valor. Y bueno, en relación con eso, lograr tal vez generar otros subproductos, no solo el frijol mismo como producto o como fruto de lo que es la planta, sino además derivado de ellos otros procesos tecnológicos donde se pudieran aprovechar estos componentes y generar otro tipo de alimentos derivados del mismo que también pudieran comercializarse, y bueno, esto al final que traiga un beneficio de desarrollo y tanto económico como de aprovechamiento del frijol, del cultivo para la comunidad. Adicionalmente, hemos estado trabajando con harinas de frijol nativo y hemos realizado diversos tipos de caracterizaciones tecnofuncionales, bioactivas y físico-químicas para tener de manera mucho más clara el potencial que pueden tener estas harinas para su empleo en la fortificación de algunos alimentos. Hemos considerado la posibilidad de trabajarlas a través de fermentaciones, elaboración de panes a partir de masas madre. El frijol, además de potenciar el valor nutricional en los alimentos a los cuales puedan ser agregados, también puede proporcionar beneficios fisiológicos asociados con enfermedades no transmisibles, como por ejemplo pueden ser la diabetes, puede ser la hipertensión, que de una u otra manera pueden ser reguladas a través de una alimentación saludable, partiendo de alimentos prehispánicos como este, que pueden ser utilizados de manera tradicional y de manera no tan tradicional como en la elaboración de algunos productos de panificación. Desde el doctorado empecé a trabajar con frijol buscando el aprovechamiento de las proteínas y de los péptidos que se pueden generar con ellas para tratar la diabetes tipo 2. Entonces, a raíz de que me incorporé al CIATEC como investigador, empecé a desarrollar una línea para promover el aprovechamiento del frijol. Mi trabajo en este proyecto principalmente es a buscar alternativas de aprovechamiento para el frijol a través del uso de los componentes bioactivos de esta leguminosa, que son los compuestos fenólicos, principalmente las proteínas. Lo que pensamos es en extraerlos y utilizarlos de tal manera que se puedan agregar a alimentos o a productos innovadores que le den valor agregado a estas variedades endémicas o nativas de estas regiones del Pacífico Sur del país. El frijol es parte de la dieta tradicional del mexicano y bueno, pues México es un país de origen de esta leguminosa. Sin embargo, el consumo de frijol en nuestro país ha disminuido considerablemente en las últimas décadas, es decir, que ahora consumimos alrededor de la mitad de lo que consumían nuestros padres o nuestros abuelos. Y esto tiene importancia desde el punto de vista nutricional porque pues, es un aporte importante de nutrientes y además de otras moléculas que pueden ayudar a promover la salud. Desde el punto de vista del consumo de frijol o del aprovechamiento del frijol, pues lo más recomendable es consumirlo pues, servido o de la olla en alguna preparación tradicional, pero sin embargo, pensando en los cambios que hay en las sociedades actuales que son más dinámicas y que se consumen más alimentos procesados, pues hemos desarrollado la idea de también procesar el frijol y extraer sus componentes. Entonces, para esto, el frijol se puede aprovechar en forma de harinas, concentrados de proteína, aislados de proteína, además de extractos de carbohidratos, pigmentos de las cascarillas de frijoles pigmentados, o negros o rojos, y generar también botanas saludables. Entonces, toda esta serie de alternativas o productos que se pueden generar se pueden reincorporar en la dieta de las personas a través de la sustitución de ingredientes tradicionales que son, por ejemplo, derivados de la soya. Entonces, de esta manera podríamos aprovechar de otra manera el frijol y reincorporar sus beneficios a la salud ya en alimentos que estén formulados con estos ingredientes como alternativa. En el grupo de trabajo hemos desarrollado alternativas de aprovechamiento del frijol. Un resultado o un producto muy interesante son los hidrolizados de proteína, que hemos comparado o comprobado en estudios con humanos y bueno, también en estudios in vivo,
que el consumir el hidrolizado de proteína de frijol puede disminuir los picos de glucosa para personas con problemas de diabetes o de prediabetes. Además, trabajamos en el desarrollo de una botana saludable tipo snack de frijol, que parece más a una palomita, la cual pues, es un alimento rico en fibra y proteína, además de tener otros compuestos bioactivos propios del frijol. Es reducida en grasa y pues, por su composición pudimos comprobar en estudios también clínicos que se aumenta el consumo de fibra en las personas que lo consumen y además disminuye el riesgo cardiovascular al modificar algunos parámetros bioquímicos asociados a esta problemática de salud. Creo que lo más importante de este proyecto que realizamos en la región Pacífico Sur para estudiar variedades pues, más nativas de esa región fue que estas variedades que han sido tratadas y cultivadas de manera muy particular por las personas en estas zonas cuentan con un contenido muy interesante de proteínas, de fibra y de algunas moléculas bioactivas o fitoquímicos que llamamos, los cuales pueden ser utilizados para el desarrollo y el aprovechamiento como ingredientes funcionales y obviamente pues también incluirlos en la alimentación de las personas pues porque pueden promover la salud de ellos mismos. Uno de los puntos que tenía el proyecto es la devolución sistemática de resultados. Llegar nuevamente a la comunidad y comentarles a los productores donde recogimos las semillas cuál fue el potencial que tiene su semilla, ¿no? Se realizaron visitas a estas comunidades para la devolución de los resultados de la parte técnica y de la parte social a través de charlas, talleres y conferencias que fueron impartidas tanto a estudiantes como a funcionarios públicos, productores y población escolar. Estas sesiones fueron muy productivas porque permitieron la interacción de diferentes sectores de la población y los investigadores. La primera devolución, por llamarlo de esta forma, fue en Tuxtla Gutiérrez a través del Ayuntamiento de Tuxtla, con el apoyo de la Secretaría de Economía. La intención que tuvimos ahí pues, fue juntar estratégicamente académicos, productores, normalmente campesinos, gobiernos, industriales, etcétera, ¿no? ¿Cómo se hizo esta devolución? Creo que tuvo una dinámica muy particular, ¿no? Nosotros desde la parte social, la parte tecnológica, etcétera, comentaron lo que habíamos encontrado, ¿no? Desde la parte social, cómo veíamos la cuestión de la desarticulación, qué comentaban los pequeños productores, qué se necesitaba en dado caso para poder impulsar el sistema de producción. Desde el lado tecnológico se mencionaron las variedades de semillas que se encontraron, sobre las plagas y las enfermedades y cómo combatirlas. La recepción fue muy buena. La gente decía, esto es histórico, que un centro de investigación de la importancia del CONACYT y el CIATEC venga y nos comente cuáles fueron los resultados, es como un aliciente, una esperanza para ellos de que se pueden hacer otras cosas, ¿no? Y cómo se podrían involucrar a través del diálogo pues estos diferentes actores y sectores, ¿no? Que estaban ahí reunidos. En la VBJ también compartimos esta experiencia con jóvenes y con los profesores de la institución. También les llamó mucho la atención toda esta cuestión y finalmente terminamos esta actividad de devolución de resultados con un pequeño taller de niños. Tuvimos la oportunidad de trabajar con niños, literalmente, nos veías en el piso formando los rompecabezas. Los niños conocieron algunas de las partes del frijol, la semilla, cómo germina, las plagas, etc. Y bueno, quedaron muy contentos, ¿no? Te comento que en este momento estamos trabajando en un libro didáctico para niños a partir de esa experiencia que se hizo.
Esperamos que ese librito didáctico esté pronto. Vamos a entregarlo precisamente a esa escuela. En el estado de Oaxaca también hicimos un sistema de evolución con el mismo esquema que el estado de Guerrero, y aquí tuvimos en el SBIT, que es como la escuela biológica de la Universidad Autónoma Benito Juárez del estado de Oaxaca. También trabajamos con niños de una escuela allá en Cuicatlán, y finalmente terminamos con una reunión de trabajo en ese municipio de Cuicatlán, donde hubieron el sector gubernamental, muchos estudiantes de la VBJ y muchas personas interesadas, no solamente en el sistema o en la cuestión de la producción de frijol, sino también en otras temáticas. Se generó un interés muy particular para impulsar la producción del frijol en estas comunidades, por un lado a través del reconocimiento de la importancia nutricional y cultural de esta leguminosa, y por otro lado también del impulso de los gobiernos estatales y federales para mejorar las condiciones de producción del frijol. Si bien es cierto que tenemos varios resultados y todos ellos son importantes, durante la realización del proyecto nos enfrentamos a diferentes retos. Uno de ellos fue desde la etapa inicial en los recorridos de campo, cuando hablaba de que recorrimos ciertas regiones, fueron seleccionadas básicamente por el nivel de seguridad. Para nadie es desconocido que varios puntos de los estados y de muchos puntos del país son de difícil acceso por la seguridad. Entonces fue uno de los retos que tuvimos que librar para hacer este proyecto, y del cual han salido muy buenos resultados. Otro de los retos a los que nos enfrentamos, y fue debido a la búsqueda de variedades y de semillas criollas, fue que hay municipios en esta región del país donde no se habla español, donde hay pueblos originarios que no hablan español. Entonces, llegar con ellos, tratar de explicarles el objetivo y los alcances del proyecto, fue complicado hacerlo para el grupo de trabajo. Se recurrió a traductores, se recurrió a otro tipo de personas que hicieran esa comunicación. Eso se dio desde el inicio del proyecto para conseguir las variedades de frijol, y se dio también en la última etapa del proyecto, cuando regresamos a dar resultados, donde también se dio ese proceso. Es un reto que fue bien librado gracias a los traductores y gracias a que hay un trabajo colaborativo que hizo posible el trabajo en equipo. Otra de las dificultades fue obtener la cantidad necesaria de frijol, que la idea es conseguir semillas de frijol criollas y nativas, y generalmente la producción de estas variedades se da en condiciones de autoconsumo, en condiciones de traspatio, en bajas cantidades. Los rendimientos o la producción es muy bajo. Entonces, el que consiguiéramos ciertos kilos de frijol para traérnoslo también resultó ser un reto, porque como les comentaba, yo hablo de los análisis agronómicos, pero esas mismas variedades se usaron para hacerles análisis químicos, análisis nutrimentales. Entonces sí necesitábamos cierta cantidad de frijol para cumplir con los análisis que se requerían. Les decíamos, es que necesitamos 5 kilos, se decía, no, yo solo puedo venderles 2, pero mi vecino le puede vender otro kilo, mi pariente le puede vender otro kilo. Entonces ese fue un reto que fue logrado gracias a la participación de la gente del lugar, de los locatarios y de los productores. Este proyecto inició en el 2018 y justo en la etapa de campo se dio esta situación de la pandemia. No solo interfirió con la colecta, sino interfirió con el análisis de las semillas, el establecimiento de experimentos, la obtención de datos. Entonces, realmente se ha generado mucha información y ha sido
gracias a la contribución de los estudiantes y en general del equipo de trabajo. Y finalmente, este no es un reto, pero sí es hacer notar que dentro de la devolución de resultados y ver a la cara de los productores interesados por ver qué cualidades tenían sus semillas, externar que nunca habían tenido la oportunidad de interactuar y de saber qué contenían y qué es lo que se estaban llevando a la boca y que ahora veían a sus semillas con un mayor valor. Realmente esa es una de las retribuciones personales que ha dado el proyecto. Entonces, creo que ha sido un conocimiento no solo de nosotros sobre sus semillas, sino en general de ellos y de nosotros aprender de ellos. Existen variedades en nuestro país que son muy importantes desde el punto de vista nutricional y que son también muy importantes para prevenir enfermedades crónico-degenerativas. Hay que fomentarlo con los niños, con los adultos, que el frijol es una fuente de alimentos con una calidad nutricional alta y con compuestos bioactivos que pueden ser benéficos para la salud. El trabajo en equipo fue bien característico en este subproyecto frijol, porque en la mayor parte de los subproyectos trabajaron 2 o 3 personas, pero en este caso se integraron 3 áreas muy importantes, todos ellos trabajando fuertemente para obtener el proyecto. Y además, pues la convivencia y el flujo de información fue muy importante porque eso hace que los proyectos sean exitosos cuando hay trabajo en equipo. Quiero reconocer la participación de los integrantes de todo el equipo Biotecnología Vegetal con Soledad, Johnny, Tecnología Alimentaria con Luis, Monse, Eber, Lulú y en el caso de prospección liderado por Carlos. De los resultados obtenidos hasta la fecha, creo que es muy importante resguardar esas variedades que se encontraron con su caracterización, tener información valiosa sobre su composición y sobre todo su valor nutricional para revalorar el consumo de frijol, porque muchas veces la gente ya no consume frijol y piensa que es como, pues no es un alimento ahí muy de moda, vamos a decir, la gente prefiere consumir papitas o cosas así, pero el frijol realmente es un superalimento. Entonces ese estudio también va a permitir difundir esa información para que todo el mundo se convence que sí hay que comer frijol y es muy bueno para la salud y también obviamente para las zonas productoras. En el caso de la caracterización de compuestos con valor agregado, pues también se detectaron ciertas variedades con compuestos muy interesantes, antioxidantes en particular, que también le da más valor agregado a esas variedades. Entonces, lo que sigue sería difundir esa información para revalorar el consumo de frijol a nivel nacional.